Bien, continuando con la lección, vamos a ver lo que son las variables, que hemos hablado bastante de variables, pero vamos a definir algunas. En un lazo de control cerrado se ajusta la variable manipulada para mantener la variable controlada en el valor deseado o de consigna. El ajuste depende de la diferencia entre el valor de consigna y la variable medida, cuyo valor puede cambiar en función de las perturbaciones o del valor de consigna. Entonces, son tres tipos de variables: la variable manipulada, la variable controlada y la variable medida. La variable medida es aquella que se obtiene del proceso a través del sensor, que se mide directamente desde el proceso. La variable controlada es aquella que queremos controlar, la que queremos mantener constante de alguna manera. Y la variable controlada es aquella que recibe la acción del control desde nuestro control automático. ¿Correcto? Entonces, algunos ejemplos podrían ser un intercambiador de calor, que es un equipo que permite mantener o cambiar la temperatura o calentar la temperatura de un fluido, que en este caso vendría a ser el agua, a través de otro fluido que podría ser también agua a mayor temperatura, ¿no? Entonces, bueno, estos equipos tienen alguna cierta eficiencia y vamos a ver cómo funcionan. En la figura de la esquina inferior derecha vemos una sección del intercambiador de calor, donde vemos que está recibiendo el líquido de entrada y salida, que se va a mezclar con el otro fluido, que es el que va a generar el intercambio térmico, ¿no? Entonces, ¿esto cómo podría ser un sistema de control? Bueno, si se requiere mayor temperatura de salida, pues simplemente se abrirá una válvula que permitirá ingresar más fluido de intercambio de calor, y con eso habrá, pues, se aumentará la temperatura, ¿no? Si el fluido que permite calentar la temperatura entra en mayor caudal, pues va a permitir calentar más el agua que ingresa y que sale, ¿no? Es decir, el delta de temperatura va a ser mayor cuando ingresa más fluido en el intercambiador, ¿no? Entonces esto se puede hacer a través de una válvula de apertura controlada, ¿no? O también llamadas válvulas proporcionales. En este caso, ¿cuál es la variable medida, cuál es la variable controlada y cuál es la variable manipulada? Bueno, la variable controlada es la temperatura del agua de salida, ¿no? Que es el agua, pues, que yo quiero controlar su temperatura, o quiero tener una agua a temperatura constante, ¿no? Obviamente caliente. Eso vendría a ser mi variable controlada. Otro tipo de variable que hemos visto es la variable medida, ¿no? Recordemos, la variable medida sería la temperatura, ¿no? Porque obviamente para controlar la temperatura yo requiero medir esa temperatura. Entonces, la variable medida sería la temperatura del agua. ¿Y dónde podría medir la temperatura del agua? Podría ser a la salida del agua producto, del agua que quiero controlar, o también a la entrada del agua de intercambio que viene en el intercambiador de calor. En cualquiera de esos dos podría medir la temperatura del agua, ¿no? Ambos podrían ser variables medidas. ¿Y cuál sería la variable manipulada? La variable manipulada sería la apertura o cierre de esta válvula de control, ¿no? Cuya apertura y cierre puede ser controlado, ¿no? Entonces el ángulo de cierre o el ángulo de apertura vendría a ser la variable manipulada. Este es un caso sencillo, pero en caso de instrumentación biomédica, pues tenemos varios ejemplos. Aquí he traído algunos. Por ejemplo, los marcapasos también son sistemas de control, o ya vienen incluidos hoy en día con sistemas de control cada vez más precisos, más robustos. Los sistemas FES automatizados, los sistemas de
estimulación eléctrica funcional, que son las siglas de FES, los sistemas exoesqueléticos para rehabilitación, los equipos de radioterapia con imágenes médicas, la robótica médica, los ventiladores, ¿no?, que van a ejercer el control de la respiración, ¿no?, la respiración asistida, las incubadoras neonatales, entre otros, ¿no? Dentro de los ejemplos, pues, ¿qué controla el marcapasos? Pues, como su nombre lo indica, básicamente el pulso cardíaco en la persona que se ha implantado, ¿no? Entonces, controla que ese pulso sea estable, normal, ¿no? Y que también, de alguna manera, tiene incorporado algunos algoritmos de control también para que permitan la regulación del pulso cardíaco. Los sistemas FES automatizados, como habíamos mencionado, el sistema FES indica estimulación eléctrica funcional. Son sistemas que permiten estimular la acción de un músculo a través de corriente eléctrica, ¿no? Y esta corriente, pues, tiene que ser enviada al músculo de manera controlada a una frecuencia determinada y a una amplitud determinada, y eso se hace a través de un control, ¿no? Entonces, estos sistemas FES también incluyen los elementos de control que acabamos de ver en esta lección. Por otro lado, los sistemas exoesqueléticos para rehabilitación. No sé si ustedes saben qué cosa es un sistema exoesquelético. Aquí vamos a mostrar de repente algunos ejemplos. Un sistema exoesquelético permite, digámoslo, una breve explicación, caminar a una persona que no puede tener esa capacidad, ¿no?, de caminar. Son dispositivos hardware que se colocan externamente a una persona y le permite, como sistemas ortésicos, obtener una mayor fuerza y a través de, obviamente, motores, generar algún movimiento, ¿no? Y si estos movimientos permiten caminar al paciente, entonces tendría que ser un movimiento controlado. Entonces vendrían a ser también sistemas automáticos, ¿no? Exoesqueleto. Aquí está. Vamos a ver algunos ejemplos. Fíjense, acá hay algunas imágenes de cómo funcionan los exoesqueletos, sobre todo para rehabilitación. Bueno, también tienen muchas aplicaciones en sistemas militares, ¿no?, sistemas en rescate y, bueno, obviamente en rehabilitación, ¿no? Sí, bueno, hay muchos países que ya lo están desarrollando y que ya tienen desarrollos casi a nivel comercial. Y bueno, poseen un sistema de control bastante avanzado, bastante robusto. Los equipos de radioterapia con imágenes médicas, ya dimos un ejemplo, creo que al inicio de la clase, donde hablamos de cómo el cabezal que radia esta energía, estos rayos, requieren posicionarse adecuadamente. Entonces, la posición en el espacio que adopte ese cabezal, pues es una señal de un sistema de control, ¿no? Porque no puede ser cualquier posición, sino tiene que ser una posición precisa para que el cabezal irradie en el lugar correcto, ¿no?, y no dañe otras células que pueden ser buenas, ¿no? Otro elemento de control que tienen los equipos de radioterapia es la emisión en sí, ¿no? O sea, la energía que está emitiendo también es controlada, ¿no?, porque eso va a depender de acuerdo a la terapia. Bueno, en robótica médica hay muchos ejemplos. Un ejemplo que se me viene a la mente es el robot quirúrgico, este robot bastante conocido como Da Vinci,
Vamos a mostrar algunas imágenes, si es que no lo conocen. Bueno, el DaVinci es el más comercial, justamente estamos viéndolo en imágenes. Tiene cierto control a través de mandos manuales por parte del médico, pero la precisión en sí y el hacer que adopte una postura rígida el robot, pues también es fruto de un sistema de control del mismo robot. Bueno, los ventiladores tienen muchos modos de control, ¿no? Controlados por volumen, controlados por presión y bueno, es obviamente un sistema de control, ¿no? bastante avanzado, con muchas variables que se pueden colocar para su funcionamiento, ¿no? Otro ejemplo que se está mencionando aquí son las incubadoras neonatales, donde pues se controla el ambiente donde va a estar el bebé, ¿no? En este caso podría ser temperatura corpórea, humedad, ¿no? Son parámetros que se van a controlar en ese ambiente para la subsistencia del neonato. Hablemos ahora de los tipos de control. Hay 4 tipos de control que vamos a ver. No vamos de repente a ahondar mucho, solo voy a mencionar un poco y explicar algo de ellos, porque la lección es extensa, ¿no? Empecemos con el control de retroalimentación o lazo cerrado, que es el más utilizado, es también llamado feedback. Es aquel control en el cual pues se realiza la medición de la variable a la salida del proceso y este valor medido es comparado mediante una resta simple de valores con un valor de consigna, ¿no? El valor de consigna menos el valor medido me da la señal de error. Y esta señal de error es aquella que va a ser procesada por la unidad de control y posteriormente corregida mediante la etapa de corrección para el proceso. Otros tipos de control son el control en adelanto o lazo abierto, el control en rango partido y el control en cascada. Pasemos ahora a ver las estrategias de control. Ya hemos visto tipos de control y ahora veamos las estrategias de control. Quiere decir qué es lo que qué estrategia está incluida en la unidad de control, ¿no? ¿Qué estrategia de control está programada en esa unidad de control? Tenemos diversas estrategias de control. Por ejemplo, el control on-off, también llamado todo o nada, el control proporcional integral, el control proporcional integral derivativo, o también llamado PID, el control adaptivo, el control predictivo, la lógica difusa y las redes neuronales. El control proporcional es un control, perdón, empecemos por hablar por el control on-off, que es el control más simple, es un tipo de control más simple. Este tipo de control, pues como su nombre le indica, solamente recibe 2 señales, on y off, o encendido y apagado, o ceros y unos, ¿no? Entonces, este tipo de control se aplica a muchos casos, por ejemplo, casos inclusive de la vida diaria, por ejemplo, los sistemas de aire acondicionado, donde se requiere pues mantener una cierta temperatura, ¿no? Para ello pues se actúa directamente sobre el compresor y la unidad condensadora y la unidad evaporadora. Cuando el sistema llega a enfriar el ambiente hasta cierta temperatura, el control on-off hace que todos estos elementos, compresor, condensador y vapor, se detengan. Y cuando la temperatura vuelve a aumentar bastante, esta estrategia de control hace que se enciendan nuevamente estos 3 componentes, el compresor, el condensador y la unidad de control. Ahora vamos a ver el control proporcional.